Continuamos nuestro estudio de fracciones. Hoy, veremos fracciones impropias y números mixtos. Nuestros objetivos son convertir una fracción impropia en un número mixto y convertir un número mixto a una fracción impropia. Comencemos mirando los tres tipos de fracciones. Una fracción propia es una fracción con un numerador menor que el denominador. Las fracciones adecuadas son menos de una. Algunos ejemplos de fracciones apropiadas serían, por ejemplo, 2/3, 1/5, 2/9, etc. 1/5, 2/9, and so on. De alguna manera entiendes la idea. Una fracción impropia es una fracción en la cual el numerador es mayor o igual que el denominador. Las fracciones impropias son mayores o iguales a 1. Entonces, por ejemplo, si tenemos algo como 7/5 o 9/2 y así sucesivamente, estas se consideran fracciones impropias. Porque su valor es mayor o igual que 1, y también el numerador es igual o mayor que el denominador. Ahora, a pesar del nombre impropio, no hay nada impropio en las fracciones impropias. De hecho, en muchas clases de matemáticas más allá del álgebra, las fracciones impropias se prefieren a los números mixtos, lo que nos lleva a un número mixto, y es básicamente lo que parece. Un número mixto es un número escrito como la suma de un número entero y una fracción propia. Entonces, por ejemplo, 5, 1, 2, 23, 7, 8, y así sucesivamente. 23 and 7/8, and so on. De alguna manera tienes la idea allí. Ahora, aunque sea una suma, no colocamos un signo de suma entre el entero y la fracción. Bien, entonces lo que queremos hacer es poder convertir de una fracción impropia a un número mixto, y aquí están nuestros procedimientos. El primer paso es dividir el numerador por el denominador. Anotamos el número entero de nuestro cociente. Colocamos cualquier resto en el cociente sobre el denominador, lo que nos da nuestra parte de fracción. Y luego, si es necesario, debemos simplificar la fracción. Echemos un vistazo a un ejemplo de esto. Digamos que queremos convertir 13/5 en un número mixto. Bueno, el primer paso dice dividir, así que vamos a tomar 13. Y divide esto por 5. Por supuesto, hay 2 5 en 13. 2 veces 5 nos darían 10 con un resto de 3. Esta es toda la información que necesitamos para convertir una fracción impropia en un número mixto. 2 representa el número entero de nuestro número mixto, y el resto de 3 nos da el numerador de la parte de fracción y, por supuesto, el denominador permanece igual. Entonces 13/5 es igual a 2/3/5. El modelo de 13/5 se muestra a continuación, y puede ver fácilmente que el primer 10/5 nos da 2 unidades completas con 3 5 restantes. Ahora echemos un vistazo a otro ejemplo. Queremos convertir 32/6 en un número mixto, así que el primer paso, vamos a dividir 32 dividido por 6. Divided by 6. Y podemos ver que nos da un resto de 2. Este 5 nos da la parte entera de nuestro número mixto. Y el resto nos da el numerador de la parte de fracción, 2/6. Ahora, notamos que 2/6 se puede simplificar para que nuestro número mixto final sea 5/1/3. Podría haber simplificado esto al principio, pero decidí simplificarlo después. Ahora hay una manera de verificar esto en la calculadora gráfica, así que sigamos adelante y repasemos eso. Comenzando con la fracción original de 32/6, voy a ingresar eso como 32 dividido por 6. Recuerde, una barra de fracción representa un signo de división. Cuando presiono Enter, me dará el valor decimal de eso. Observe cómo 5 es la parte entera de nuestro número mixto y la parte de fracción se representa como un decimal. Bueno, si resto 5, que dejaría solo la porción decimal, puedo convertir esto de nuevo a una fracción presionando más, Enter, Enter. Y eso verifica la fracción de nuestro número mixto. Bien, ahora hagamos lo contrario. Vamos a convertir un número mixto en una fracción impropia.
Los procedimientos son multiplicar el denominador por el número entero. Tome ese producto y agréguelo al numerador de la fracción. Tome esa suma y colóquela sobre el denominador. Vamos a intentarlo. Paso 1. Multiplica el denominador por el número entero. 8 veces 2 nos darían 16. Agregue el numerador, que es 3, y esto nos da 19. Entonces lo que nos dice es que 2, 3, 8 es igual a 19, 8. Echemos un vistazo al modelo de esto. Cuando multiplicamos 8 por 2, en realidad estamos descubriendo cuántos octavos hay en dos unidades enteras. Aquí hay 8, 8 y otro 8, 8, que nos da el 16, 8. Más el 3, 8, por supuesto, nos daría el 19, 8. Probemos uno más. Convierta 7, 5, 12 a una fracción impropia. Entonces, el procedimiento, vamos a multiplicar 12 por 7. Eso nos dará 84, y vamos a agregar el numerador, que es 5, que nos da 89. Entonces tenemos 7, 5, 12 es igual a 89, 12. Is equal to 89 twelfths. Espero que ayude, cómo revisar la conversión entre fracción impropia y números mixtos. Gracias, tenga un buen día.